Hola, mi nombre es Felipe Silva. Yo soy Eduardo Pardo. Y yo soy Miguel Rincón y hoy vamos a discutir sobre la autobiografía científica de Rossi. Sí. Bueno, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de la autobiografía científica es esa retahíla de ideas que propone Rossi como un esquema de inducción a una idea específica que él tiene. Entonces siempre empieza haciendo alusión a algún espacio en el que él sintió algo. Y en específico me llamó mucho la atención cuando él habla de la Basílica de San Andrés de Mantra, que cuando él llega a esa basílica, lo primero en lo que se fija es en el desgaste de la piedra de la basílica. Y luego empieza con este cuento de ideas y es que dice que el desgaste de la piedra le hace recordar como que hay una batalla entre la arquitectura y el tiempo en el que la arquitectura intenta mantener la forma, pero el tiempo la va desgastando y al final la forma siempre va a perder porque el tiempo va a hacer que la forma desaparezca. Y a él le parece que eso es igual a la muerte. Y luego me parecía curioso que le da la vuelta a esto de repente y dice que para él eso expresa, que él siente que eso expresa la supervivencia del ser humano y la búsqueda imposible por la felicidad. Que esto de mantener la forma frente al tiempo es igual a intentar buscar la felicidad, que es algo imposible. Y de repente se viene, después de toda esta inducción que tuvo hace años, de repente dice que hoy en día eso le recuerda a los hallazgos arqueológicos, que a él le parece que un arqueólogo eh, siente felicidad cuando encuentra un objeto en una excavación. Entonces él dice que le parece absurdo que un objeto tan insignificante como una cuchara, un utensilio de cocina, comidas, huesos, que son restos de hace siglos, les parezca algo tan interesante. Y luego vuelve otra vez hacia atrás, hacia el pasado, y dice que eso le recordaba mucho a las cafeteras de su casa, que para él eran algo maravilloso porque si les cambiaba la escala, les recordaban a una arquitectura con la que él podía jugar en su cabeza. De la que sacaba varios espacios, ¿no? Usted también ahí Sí. habla y hace referencia a que también podría ser un teatro, ¿no? Esta Sí, cafetera, bueno, A mí me gusta de lo que dice Eduardo en cuanto al objeto y de lo que habla Rossi como tal de la cafetera, poniendo, o también lo de los hallazgos arqueológicos, eh, cómo se le da una identidad al objeto o, o se le asigna a partir de la experiencia que uno tiene. Entonces, esa felicidad que tiene el hallazgo arqueológico es precisamente la felicidad de algo que uno le pone como connotación emocional, porque si cada uno hiciera el mismo ejercicio de la cafetera de Rossi, tal vez no veríamos lo que él ve como arquitectura, sino lo veríamos objeto. como el objeto como tal, Ajá. y eso me hace pensar en la idea del collage y cómo nosotros somos en realidad la construcción de esas múltiples experiencias y la construcción de muchas memorias. Sí, eso es muy parecido en cuanto a lo de encontrarse cosas, como hacen los arqueólogos. Recuerda mucho a lo Viatrué, al objeto encontrado del arte surrealista. Y es que lo que hace Rossi y lo que hacen los arqueólogos es como encontrar un objeto cualquiera que ya tiene un uso o una identidad general, pero para ellos le asignan lo que para ellos mismos significa, le dan como una identidad personal de su propia experiencia. Y eso me hace pensar más o menos como que esta idea que tiene Rossi es como de que la identidad es una elección. Él mismo decide eh, para él qué es esa cafetera. No se deja guiar por esta idea de la cafetera simplemente es una tetera donde se hierve agua con café y genera café, sino que para él es algo más que eso. Él decide que esa cafetera, si la lleva a otro espacio, como en este caso él hablaba del teatro, y la cambia de escala, esa tetera deja de ser una tetera y se convierte en arquitectura, en un espacio en el que puede transitar, moverse, pensar.
a mí me gusta mucho esa dualidad de pensamiento de Rossi, en la que en un momento está dándole la connotación al objeto, como con el ejemplo de la cafetera, como arquitectura, pero mucho más adelante él dice que es necesario desligarse de esas primeras ideas o que lo que en un primer momento fue muera para poder entender qué es realmente. Eh, Es como un y lo desarrollo de ideas dice en paulatino, ¿no? uno de... Siga, siga, siga. ¿Cómo? O sea, que en esa Y parte, hágale, 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 qué pena. me gusta mucho una frase que él dice y es, ahora creo entender mejor mis proyectos acabados y puesto que sus inmediatas motivaciones ya han sido olvidadas, este sería verdaderamente el momento de completarlos. Entonces, es esa idea como de que más adelante también habla que sucede en otros campos de la vida, como en las relaciones o en el amor mismo, y cómo él vuelve a poner la muerte como ese momento en el que se redescubre el objeto y su significado. Entonces, para mí es interesante cómo él hace estos cambios de pensamiento, como que va de un lado al otro, diciendo lo de la cafetera, para él que es arquitectura, pero cómo esa arquitectura puede ser comprendida por el resto de personas, eh, ya como un objeto mucho más, por decirlo así, objetivo y no desde la perspectiva de él. Sí, es como lo que hablamos de la identidad. La identidad es un collage para él. Es como que están las ideas generales que todos tenemos de ese objeto y las ideas personales que tiene él y que tiene con nosotros cuando ve ese objeto. Y todo ese collage de ideas puestas forman la identidad del objeto. Entonces la tetera puede ser tanto en la cocina, este aparato para hacer café, como en el teatro o en la cabeza de Rossi, ese espacio arquitectónico que él está concibiendo. Ok, bueno, a mí algo de la lectura que me llama la atención también es la especificidad y la memoria y no entiendo muy bien cómo esa relación o a qué es lo que él llama especificidad, porque entiendo la memoria como el conjunto de las cosas eh, que conocemos, pero no tanto lo específico, cómo es esa relación que nos construye a nosotros mismos. Yo entiendo por eso, o sea, él en esa parte plantea como que, bueno, que la memoria es ese colectivo de recuerdos que uno tiene y que le llegan al ver un espacio y la especificidad es como, o sea, yo lo entiendo como el momento en donde uno relaciona esa memoria con algo asociado, o sea, con algo que, no sé, uno se imagine, o sea, digamos, lo de la cafetera y eso que él se imagina de eso, pero es a partir de esa colección de recuerdos que él tiene que, que llega a esa especificidad, por así decirlo, como algo específico, algo que él en ese momento, pues, se le relacionó, ¿sí? Es como esa relación, y de hecho, hay una parte en donde él dice ahí que no puede existir esta especificidad sin esta memoria, sin esta recolección de recuerdos o pues por así plantearlo en algo más específico y eso, como lugares y eso que él ha visto o así. Entonces, y pues bueno, y la especificidad tampoco existiría sin esta recolección, bueno, sin esta recolección de recuerdos. Entonces, como que hacen llave una con otra. No sé. Sí, yo creo que yo pienso exactamente lo mismo. Creo que cuando se refiere a especificidad se refiere a volver al recuerdo de un evento anterior. Y me parece que un ejemplo muy claro es cuando hablábamos de la basílica, de cuando él entra a la basílica y ve esa piedra desgastándose, que o él no llega y ve la piedra y dice como, es la iglesia que tiene 500 años, se está desgastando porque la lucha entre el tiempo y la materia, sino que él va aún más atrás que eso y recuerda que tuvo un accidente cuando estaba haciendo el cementerio de Modena, creo que era,
que tuvo ese accidente, y él cuenta durante el accidente en el que cuenta algo así como que se fracturó casi todos los huesos del cuerpo, que él en esa experiencia tan cercana con la muerte, en ese accidente, él deja de relacionar a la muerte con esa imagen del esqueleto y la hoz, típico de la muerte, sino que él empieza a relacionar la muerte con la fractura, con la fragmentación. Entonces, yo diría que él lo que hace, el ejercicio que él hace en ese momento es, yo veo la piedra y veo la piedra desgastándose y digo como, ah, eso no es la piedra que se está desgastando por el tiempo, sino que es la piedra que se está muriendo porque se está fragmentando, al igual que yo me fragmenté esa vez que me accidenté. Aunque bueno, igual uno podría decir eso, digamos que es una especie de conjetura, porque pues uno perfectamente podría decir que eso fue al revés, porque ahora que lo pienso, la autobiografía científica no tiene un orden cronológico que uno diga esto pasó antes o después, entonces realmente uno no sabe si la visita a la basílica fue antes del accidente o después, o si este planteamiento que él se hace lo hace antes de que le haya pasado todo esto, o si lo escribió después cuando estaba haciendo el libro. Entonces, pues no es tan claro, pero digamos que yo pensaría que esta es la idea que él tiene, de coger estas ideas y sucesos específicos de su vida y relacionarlos para generar una identidad a unas cosas. En este caso, esa identidad que le da, en el ejemplo que puse, a la roca de la iglesia con un suceso anterior, que es un accidente que tuvo. Ok. A mí me causa curiosidad, pero ya es como un tema aparte de la autobiografía científica. Para él, en realidad, ¿qué es la felicidad? Porque, pues, él dice que siempre está uno como en esta constante búsqueda, em, y habla de una manera un poco desesperanzadora, como que nunca la va a encontrar. Entonces, para él, ¿qué era ser feliz? A mí me causa curiosidad eso. Sí, El, para mí el man es todo fatalista. Porque también cuando habla de la roca, él dice como no, es que la roca con el tiempo va a desaparecer y va a morir. Y ese edificio desaparece. sí, pero eso es una relación al tiempo y al desgaste natural de las cosas, pero él también, o sea, digamos, él también hace referencia que, de hecho, que, o sea, después de entender cómo se quieren y después de un proceso evolutivo y toda la vaina, uno llega ya a lo que ya va a ser el final. Entonces yo creo que para él, el desarrollo de todo y eso, la felicidad para él se da cuando llega ya a ese producto final. Si me entienden, él habla en una parte, no recuerdo, usted de hecho mencionó esa frase, que le gusta mucho esa parte, esa frase ahí, esto que él dijo, y él dice, después de todo este desarrollo de ideas, después de entender que esto va así, etcétera, y eso llega al punto donde ya se logra un producto final. Entonces yo entiendo para él que ya cuando él desarrolla todo eso, para él ahí llega el punto de su felicidad, pero pues nunca hace una referencia a felicidad ni nada. Pero pues como usted dice, sí, el man, la lectura es medio dark, entonces como toda no, todo va a morir, todo, muy dantesco, ¿sí? Sí, pero yo lo decía porque, por ejemplo, no recuerdo, creo que es al inicio de la lectura, que él habla de cómo un obrero se esfuerza un montón por subir un bloque a la parte más alta del edificio para terminar de coronar la construcción. Y él apenas sube ese bloque y ve el edificio terminado, se da cuenta que todo ese desgaste de energía cumplió un objetivo que es por fin haber puesto ese último bloque en la parte más alta del edificio y terminarlo. Pero después él dice que esa cara de felicidad que tiene el obrero desaparece porque se da cuenta que en algún momento del tiempo de ese edificio, de su vida, Va a desgastar. eso se va a desgastar y esa roca va a caer y va a matar a alguien. Pues digo que es súper fatalista. No veo realmente como que para él esa felicidad es Pero, inalcanzable, es lo que por yo eso, entiendo. pero entonces sí hace referencia a que, o sea, en algún momento estuvo feliz porque cuando terminó el ladrillo y eso y terminó y llegó al producto final, como dije, pues hubo un momento de felicidad. Después ya viene su pesimismo constante y eso de que se va a desgastar, que es algo natural, porque pues no hay nada que dure toda la vida.
Entonces, pues, pero si hay un momento de felicidad, así sea un segundo efímero o algo, o sea, tal vez una felicidad muy efímera, pero pues igual, o sea, Sí, yo creo que podría decir más bien que es un... sí. Para mí es muy interesante la forma en la que él ve la vida como, o bueno, yo siento que él ve la vida como muy de teatralidad. Entonces, las cosas o la vida en sí es un sinsentido y por eso él a la tetera no le da como la definición concreta y exacta de es el objeto en el que se calienta agua, sino lo vuelve arquitectura. Sí, Y, sí, es que yo creo que el man es bastante pesimista, pero no porque él quiera ser pesimista y sea como nihilista, sino más porque creo que él se dio cuenta que esto de buscar la felicidad, el fin de los objetos y las cosas, en realidad no tienen, no es que no tenga sentido, sino que es que no tienen sentido si uno no se las da. Es como lo que, lo que decíamos con el objeto encontrado. Ese objeto puede ser mil cosas o puede ser nada si usted no le da un sentido y no lo pone en un sitio, que puede ser el teatro en el que usted hace que tenga un sentido con una escala, una perspectiva, una idea. y es muy chévere que es muy bilateral esa Pero, composición del concepto, porque no es solo lo que yo le doy de significado al objeto, sino cómo el objeto me hace entenderme a mí. exacto, eso es lo que yo iba a Es decir, o como, sea, digamos, o sea, no es que no le dé el sentido específico como nosotros lo captamos, porque es que una cosa es como lo capta él y otra, sino no es un sinsentido, sino él le da su propio sentido a las cosas. Él en cada objeto encuentra una relación con la arquitectura o eso, y cómo se ve, se imagina ese espacio, pero no es que no sea un sinsentido, sino que o sea, para cada persona tiene un sentido diferente, para nosotros, o sea, no sé, un objeto tiene, o sea, las especificaciones que están impuestas. O sea, él ve la tetera como ese espacio y nosotros lo vemos como el uso que tiene. ¿Sí me entienden? Por decirlo así, un celular. El celular para nosotros es para llamar. Él tal vez en eso vea una plaza, no sé, ¿sí me entienden? No es que sea un sinsentido, sino es el sentido que le pone a las cosas. ¿Sí? Para nosotros tiene un sentido objetivo y racional, para él es él ve las cosas como unos espacios, ¿sí? Como más que con el uso específico que a uno le impusieron, es como el espacio que él ve ahí, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Igual, ahora que pues que lo dicen así, lo veo más como una invitación como arquitecto a poder ver las cosas desde otra perspectiva, porque hay un texto que se llama Monumentos del Paisaje y es un recorrido que hace una persona como por la ciudad eh, y él ve los monumentos en tubos, en rejas, estoy poniendo ejemplos, no es tan literal lo que dice el texto, pero es como esa perspectiva o esa sensibilidad que ganamos como arquitectos o esa invitación que él nos da a no ver el objeto en sí como tal de la tetera es la tetera, eh, sino reconocer qué más puede ser. Ahorita que dijo eso, me vino a la memoria algo de que vimos en paisaje, en una lectura, y era como esos paisajes artificiales y naturales. Pero, o sea, él comprende todo lo que hay dentro de un cuadro, un frame, literal, como esto, como objetos, pero que hacen parte del paisaje, digamos, yo soy parte de este paisaje, ¿sí? Entonces, eso que dijo usted, o sea, de ir recorriendo y ver todo eso, o sea, componen el mismo paisaje y va dentro de la arquitectura. Lo que pasa es que se comprenden como ya sea que usted lo comprenda como artificial o natural, estaba o se impuso o se creó, etcétera, son elementos que componen eso. O sea, todo lo que uno ve son partes del paisaje. Ok, literal, son los fragmentos del collage que él hablaba. cool.